Buenos días, alumnos. En el trabajo práctico de hoy vamos a hablar sobre lo que es tubo digestivo y de las glándulas anexas. Del tubo digestivo vamos a observar dos segmentos. Uno corresponde al estómago y otro corresponde al intestino delgado. Más precisamente vamos a ver un preparado de duodeno. Y de las glándulas anexas vamos a observar un preparado de lo que es vesícula biliar y de hígado. Todos teñidos con la técnica de hematoxilina eosina. En el primer preparado que vamos a observar, que es correspondiente al estómago, teñido con técnica de hematoxilina, en el menor aumento podemos distinguir las cuatro capas que van a formar parte del tubo digestivo. Si vamos desde la luz hacia el exterior, la primera se denomina mucosa, que va a tener tres elementos constitutivos: el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Todo esto que le estoy señalando corresponde a la mucosa del estómago. Por debajo, en un color más eosinófilo, va a aparecer este tejido conectivo, que es el que se denomina submucosa, y va a abarcar todo este segmento que les estoy mostrando. Luego, por debajo, va a venir todo este otro sector que corresponde a un músculo liso, que se presenta en el tubo digestivo generalmente en dos disposiciones, una interna circular y una externa longitudinal, pero con la característica que tiene aquí en el estómago es que aparece una tercera capa, más interna aún a la circular, que es en disposición oblicua. O sea que en el estómago voy a tener primero oblicua, luego circular interna y por último longitudinal externa. Y es todo el espesor de lo que corresponde a la capa muscular. Y por último, la más externa de todas, en este caso, es la serosa. Lo que nosotros vamos a hacer es ir a mayor aumento y describiendo cada una de las estructuras que les acabo de mencionar. En la mucosa del estómago vamos a ver que va a existir un epitelio que recubre toda la superficie, que es un epitelio de tipo cilíndrico simple, con la característica de ser cilíndrico simple y secretor de mucus, o sea, es mucus secretante. Es una superficie epitelial y que va a tener invaginaciones denominadas foveolas o fositas gástricas, en las cuales van a desembocar las glándulas gástricas que se encuentran en la lámina propia, ¿sí?, de tejido conectivo laxo de la mucosa. Esas glándulas van a ir en profundidad hasta prácticamente la muscular de la mucosa, y es el lugar donde voy a encontrar los distintos tipos celulares que forman parte de las glándulas gástricas. Son 5. Vamos a ver que vamos a tener células secretoras de mucus, células madre, células principales, células parietales u oxífilas y células enteroendócrinas. Con esta técnica vamos a ir a mayor aumento y vamos a ver que las más fáciles de identificar van a ser estas células mucosecretantes, que son las que se continúan con las foveolas gástricas, digamos la que van a ir hasta la superficie epitelial, y luego hacia el interior, en la mucosa, vamos a encontrar básicamente dos tipos celulares que se notan a simple vista. Estas células, que son más grandes, teñidas con un citoplasma eosinófilo, grandes, esféricas, con núcleo central bien esférico, corresponde a las células parietales u oxífilas. Estas son las secretoras de ácido clorhídrico, ¿sí?, y del factor intrínseco de Castel. Por otro lado, voy a tener células que se tiñen un poco más oscuras, con un citoplasma basal más basófilo, con núcleos esféricos de disposición basal, la porción apical un poco más clara, y estas células van a corresponderse a células principales. Estas células son las encargadas de producir la pepsina, o sea, el pepsinógeno que luego va a llegar hacia la luz, hacia la superficie de la mucosa, y se va a activar gracias al pH ácido provocado por el ácido clorhídrico liberado de las células parietales. Los otros tipos celulares son más difíciles de identificar. Aquí pueden observar lo que da el límite de la mucosa de la submucosa, que esto es que también acá es músculo liso correspondiente a la muscular de la mucosa. Por debajo van a encontrar el tejido conectivo denso, con vasos sanguíneos, donde puedo identificar a veces el plexo, que es el plexo de Meissner, encargado de inervar la mucosa y la submucosa. Y si sigo descendiendo, me va a aparecer estas glándulas, perdón, esta estructura de músculo liso
correspondiente a la capa muscular. Que yo le decía, la primera se dispone en forma oblicua, luego viene esta disposición en forma circular, y por último, fíjense, la disposición longitudinal. Entre estas capas, entre la circular y la longitudinal, voy a encontrar al otro plexo nervioso correspondiente al plexo mientérico de Auerbach, encargado de la inervación de la capa muscular del estómago. Y por último, hacia afuera, una delgada capa de tejido conectivo laxo, tapizado por un epitelio plano simple, que es lo que corresponde a la serosa, que en este caso se denomina peritoneo. En el siguiente preparado, vamos a ver un preparado de duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, teñido con técnica de hematoxilina-eosina, y aquí nuevamente lo que tenemos que hacer es identificar las 4 capas que forman parte de este tubo. La primera va a corresponder a la mucosa, ¿sí? Y ya notamos que hay una gran diferencia, ya que presenta como pliegues. Estos pliegues reciben el nombre de vellosidades intestinales, y lo que hacen es aumentar la superficie de absorción del intestino, ya que justamente es el lugar donde se va a producir la absorción intestinal, la absorción de los nutrientes. Van a ver que esos pliegues a su vez están acentuados por un eje de submucosa, que es este tejido conectivo más denso que se encuentra por debajo de la mucosa, y que empuja y hace que aparezca este pliegue nuevamente, que se denomina válvula connivente o plica de Kerkring, que es un pliegue de mucosa más submucosa. Esto todo entonces es la submucosa, lo que les estoy mostrando por aquí abajo, y luego viene la capa muscular, que esa capa muscular, como habíamos dicho, íbamos a encontrarla en dos orientaciones. La interna va a ser circular, mientras que la externa es longitudinal. Y por último, por fuera de ella, voy a encontrar la serosa. Entonces, vamos a ir viendo cada una de las características. Vemos que esa capa muscular, está a la luz del órgano, va a estar tapizado por un epitelio de tipo cilíndrico simple, con células caliciformes. Estos son los espacios que dejan las células caliciformes, ¿sí? Que para verlas mejor tendríamos que usar la técnica de Paz. Y estas células que se encuentran tapizando la superficie, que son de tipo cilíndrica simple, van a tener una especialización apical, que son las microvellosidades, que permiten absorber más a unos nutrientes que llegan hacia la luz. Y estas células son los llamados enterocitos, son células absortivas. Estas otras células son las células caliciformes, son los otros tipos que voy a encontrar dentro de este epitelio, junto con otras variantes como ser las células madre, las células M, las células enteroendocrinas, y van a ver que este epitelio va a estar tapizando estos ejes de tejido conectivo de la lámina propia, y va a recibir el nombre de vellosidad intestinal. Entonces, por un lado, las estructuras que aumentan la superficie de absorción intestinal son las microvellosidades de las células absortivas. Segundo, la vellosidad intestinal. Tercero, esta estructura que dijimos que se denomina pliegue, o pliegue intestinal, o válvula connivente, o pliegue de Kerkring. Y otro elemento que podemos decir que aumenta la superficie son estas invaginaciones que hace el epitelio, digamos, en la mucosa, que va a recibir el nombre de criptas de Lieberkühn, que son estas estructuras que ustedes ven aquí, que son justamente invaginaciones glandulares que hace ese epitelio, y en el fondo de estas puedo llegar a encontrar a un tipo celular más, que es la célula de Panel, que es una célula encargada de liberar lisosimas y en sustancias bactericidas. Todo esto es lo que va a corresponder entonces a la mucosa. Su límite va a ser la muscular de la mucosa, que es una delgada capa de tejido conectivo, perdón, de músculo liso. Por debajo voy a encontrar la submucosa, que en este caso va a estar llena de glándulas, que son las llamadas glándulas de Brunner.
son las encargadas de liberar mucus, bicarbonato, para proteger justamente la llegada del contenido que viene del estómago, que viene con un contenido con un pH muy ácido. Y por debajo de ellas voy a encontrar entonces, lo que habíamos dicho hoy, de la submucosa, voy a encontrar mi capa muscular, con la capa interna en una orientación circular y la capa externa con una orientación longitudinal. Entre ambas voy a encontrar el plexo mientérico de Auerbach. Y la última capa que va a corresponder a la serosa, que es tejido conectivo laxo, más un epitelio plano simple. Esos son los dos órganos que vamos a ver correspondientes al tubo digestivo. Ahora vamos a ver un preparado de vesícula biliar, teñido con técnica de hematoxilina-eosina, donde voy a encontrar también las diferentes capas que forman parte del tubo, pero fíjense que las características aquí es que la pared es mucho más delgada. Voy a encontrar eh, nuevamente constituyendo o formando parte de lo que es la mucosa, un epitelio de tipo cilíndrico simple, ¿sí? Que es el encargado de eh, concentrar la bilis que llega desde el hígado y se aloja en este segmento. ¿Sí? Por debajo voy a encontrar un tejido conectivo laxo que corresponde a la lámina propia, donde voy a encontrar criptas correspondientes a estas invaginaciones que hace el epitelio y forman como estas pseudoglándulas que se denominan senos de Rokitansky-Ashow. Y por debajo de la mucosa voy a encontrar nuevamente la submucosa, de tejido conectivo un poco más denso. Luego se va a seguir con una capa muscular, de músculo liso, para luego terminar, esta es la capa muscular, todo esto que están viendo aquí, para luego terminar con la capa de serosa, que es nuevamente tejido conectivo con su epitelio plano simple, revistiéndolo. Por último, el último preparado que van a ver corresponde a un preparado de hígado teñido con técnica de hematoxilina-eosina, donde lo que están viendo aquí es lo correspondiente al parénquima hepático, donde podemos observar grandes luces correspondientes a tabiques que van a formar parte de los lóbulos hepáticos, donde van a discurrir vasos y conductos biliares. Los vasos van a corresponder a ramas de la arteria hepática, a ramas de la vena porta, y los conductos corresponden a todos los conductos biliares. El hígado va a estar conformado por estructuras denominadas lóbulos, que acá a simple vista van a ver que tienen un aspecto o una forma hexagonal, y en el centro presentan una luz correspondiente a una vena que se denomina vena hepática o vena centro lobulillar, y de la cual van a irradiar tabiques de hepatocitos, que son las células principales que voy a encontrar en el hígado. Son las encargadas de formar justamente la bilis y muchas sustancias que van a formar parte de la secreción endocrina del hígado, ya que es una glándula anfícrina, ¿sí? La porción endocrina va a estar liberada directamente a la sangre por estas células, por los hepatocitos, como son las proteínas como albúmina y otras proteínas de la coagulación, etcétera, mientras que la porción exócrina va a ser liberada por estas mismas células, los hepatocitos, a conductos biliares que transportarán la secreción hasta la vesícula biliar, donde se almacenará hasta el momento de ser liberada. Bien, entonces lo que
Bien, este preparado de hígado, entonces lo que nosotros debemos identificar es los lobulillos hepáticos, y esos lobulillos hepáticos van a tener entonces dentro de su componente una vena centrolobulillar, a partir de la cual van a irradiar estas columnas de células que son los hepatocitos. Son células poliédricas, ligeramente cuboides, que van a estar constituidas por un citoplasma que se tiñe eosinófilo, y que van a ver ustedes que pueden ser células que son uninucleadas o pueden llegar a ser incluso binucleadas. En el centro van a tener esta vena, que es la vena centrolobulillar, ahí tienen su epitelio plano, sangre en el interior, contenido hemático, y entre esos cordones de hepatocitos, ustedes van a ver espacios claros correspondientes a los sinusoides hepáticos, a través de los cuales van a discurrir la sangre que va a venir desde la rama de la arteria hepática y de la rama de la vena porta, que van a traer los nutrientes absorbidos a nivel intestinal para que sean metabolizados a nivel hepático, y por la rama de la arteria hepática el oxígeno y el resto de los nutrientes para los hepatocitos. Fíjense, acá les muestra lo que yo les decía recién, hepatocitos que pueden llegar a ser, como le mostraba también en la imagen anterior, binucleados, o si no son uninucleados, se ve el nucleolo bien evidente en su interior, ¿sí? Y estos espacios, que son justamente los correspondientes a los sinusoides hepáticos, donde voy a encontrar macrófagos que se denominan células de Kupffer, ¿sí? O espacios que se encuentran entre los sinusoides y los hepatocitos, que se denominan espacios periportales, en los cuales puedo encontrar una célula que se llaman células de Ito. Estos cordones de hepatocitos van a estar entonces delimitados por tabiques de tejido conectivo, y en cada esquina de esos tabiques de tejido conectivo voy a encontrar estas estructuras correspondientes a la tríada portal. Tríada portal que va a estar formado por su nombre lo indica, por tres elementos que son, por un lado, una rama de la vena porta, ¿sí? Un conductillo biliar y una arteria, una rama de la arteria hepática. Esto lo vamos a ver con mejor detalle en esta imagen que están viendo aquí, donde se observa, fíjense, una rama de la vena porta con contenido hemático en su interior, la rama de la arteria hepática, acá se nota con mayor detalle, incluso se ve más gruesa su capa muscular, y los conductilios biliares con un epitelio de tipo cúbico o cilíndrico simple, ¿sí? La tríada portal va a estar formado por esos tres elementos: conductilio biliar con epitelio cúbico o cilíndrico simple, la vena, rama de la vena porta, y por último la rama de la arteria hepática. Esas son las estructuras que ustedes tienen que identificar cuando vayan a observar hígado. Los lobulillos, los hepatocitos con su vena centrolobulillar, y las ramas de las diferentes estructuras que van a formar parte de la tríada portal, que serían entonces rama de la arteria hepática, rama de la vena porta y el conductilio biliar. Muchas gracias.